vamos a enfocarnos totalmente en las siguientes clases, en todo lo que nos queda, que va a ser redes industriales con los variadores. Nos vamos a enfocar solamente en el proceso de presurización de tuberías o presión constante. ¿Qué tipo o qué temas vamos a ver alrededor del día de hoy? Vamos a ver qué son los lazos de control, control de lazo cerrado, lazo abierto, que anteriormente hemos visto. Tipos de control, vamos a ver el control P, PI y PID, y cómo nosotros vamos a utilizar cada uno de ellos, dependiendo del proceso. De acuerdo a ello, también vamos a tener técnica de sintonización. Mejor dicho, cómo nosotros seleccionamos los valores de la ganancia P, tiempo integrativo y tiempo derivativo, cómo nosotros lo hallamos. Y eso lo vamos a aplicar de manera real ya en los laboratorios presentes. Ya solamente es acercarse y poder ver un día que ustedes puedan y poder dar el laboratorio correspondiente. E igual, ¿no? Vamos a ver todo lo que es redes industriales. Más que nada vamos a enfocarnos que el mayor protocolo de comunicación que tienen casi la mayoría de todos los variadores va a ser el protocolo Modbus RTU. Ya otros van a tener otro tipo de comunicación, puede ser un DCI, puede ser entre un Profinet, un Profibus, entre otros. Vamos a ver cada uno de ellos, cómo vamos avanzando en la clase. Entonces vamos a concentrarnos en primer lugar lo que es un control de lazo cerrado. ¿Qué es un control de lazo cerrado? Primero tenemos que ver qué son unas variables del proceso. La variable del proceso, más que nada, son las variables físicas que tenemos el entorno. Y esto, de acuerdo, nos van a dar o lo va a poder medir mediante señales eléctricas. Entre ellos vamos a tener lo que va a ser temperatura, nivel, viscosidad, masa, entre otros temperatura, entre otras variables que vamos a ver en el proceso. Estas variables tienen como propósito principal transformar materiales primas en un producto final. Entonces, ¿qué tenemos en las imágenes acá presentes? Tenemos acá un sensor de flujo. Este de acá mayormente son mucho más exactas. ¿Qué es lo que tiene acá? Podemos ver que tiene un display. Y acá nosotros vamos a poder comunicarnos. Igualmente un protocolo HARP. Ya lo se verá si tienen la oportunidad de entrar a una de las clases de instrumentación, o si ustedes han visto lo que es instrumentación, hay protocolos para entrar también, protocolos de comunicación para entrar a instrumentos, ¿no? Protocolo HARP normalmente utilizado. Más que nada nos van a medir el proceso, qué es la variable más que nada. Si digamos tenemos un sistema supongamos, de aceite, que necesitamos ver la viscosidad, tenemos que tener un sensor de acuerdo a ello. Y tenemos un nivel, acá tenemos dos tipos de transmisores de nivel. Acá tenemos un transmisor de regleta y acá tenemos uno ultrasónico. ¿Cuál es la diferencia? Que acá nosotros vamos a poder ver el nivel, más que nada cómo se va comportando, mientras que este de acá va a mandar mediante esta sonda ondas electromagnéticas que van a rebotar con la superficie y van a regresar, y este de acá nos va a dar la altura aproximada que tiene el sistema. Normalmente son utilizados para pozos de gran medida. También son utilizados en conjunto en sistemas de presurización. Cuando nosotros tengamos lo que son tanques que nos van a dar para el sistema de presurización un llenado, entonces necesitamos también un reservorio que nos va a brindar esa cantidad de agua. Entonces tenemos esos tanques o depósitos de agua y podemos usar sensores ultrasónicos. Igual de temperatura. Acá tenemos de presión. Entonces nosotros vamos a medir constantemente, ya dependiendo de qué señal nos puedan brindar. Estas señales pueden ser tanto en voltaje o en miliamperios. Son señales normalizadas. ¿A qué me refiero con señales normalizadas? Señales normalizadas son a lo que nos referimos de 0 a 10 voltios, o mejor dicho, son de menos 10 o 0 voltios hasta los 10 voltios positivos en voltaje. Y si hablamos en miliamperios, va a ser de 0 o 4 hasta 20 miliamperios. Entonces vamos a tener dos tipos de señales que vamos a utilizar. Dependerá de nosotros cómo modificar, ¿no? Hay sistemas que nosotros tenemos de 4 a 20 y necesitamos
modificarlo, digamos, el variador de frecuencia. Tenemos un transmisor que nos brinda de 420 miliamperios, entonces nosotros tenemos que poner que la entrada analógica del variador tiene que recibir de 420. Lo mínimo va a ser 4 miliamperios, que puede ser un 0%, 0 Hz, y lo máximo 60 Hz o 50 Hz, dependiendo de cómo sea la potencia de tu bomba. Igual de otros sistemas, supuestamente nos pueden brindar también lo que es 0 miliamperios. Entonces nosotros tenemos que parametrizar de acuerdo al elemento de control que tengamos. Igual de menos 10 a 10 voltios, lo necesitamos. Supongamos, el variador de frecuencia tiene una entrada analógica que es de voltaje y corriente, voltaje y miliamperios. Uno de estos falla, que es el voltaje. Pero entonces nosotros tenemos un transmisor de presión o de nivel o de flujo o de temperatura, entre otros, que nos bota en voltaje de 0 a 10 voltios. Entonces, uno no va a requerir o no va a pedir otro transmisor nuevo, solamente porque no tiene la señal. Entonces, normalmente hacen la conversión de una resistencia de 500 ohms, ya más adelante veremos, cuando entremos al logo, de 500 ohms, ¿para qué? Para hacer una conversión de voltaje, hay que aplicar lo básico, que va a ser el VIR, voltaje por intensidad igual a intensidad por resistencia, y acá tenemos, ¿no? De 4 a 20 miliamperios, tenemos la señal acá de 4 a 20, discúlpenme acá, tenemos en voltaje y en corriente es lo que se ha dañado normalmente por altos amperajes o señales. Si acá tenemos de 4 a 20, de 4 a 20 miliamperios, si multiplicamos acá lo que es la corriente por los 500 ohms que hemos puesto una resistencia, nos darían 2 voltios. Y lo máximo serían 10 voltios. Entonces utilizaríamos la señal, o nosotros parametrizaríamos al variador de frecuencia en este intervalo, de 2 a 10 voltios, de acuerdo a la señal que nos envía. Y así va a haber un montón de arreglos que podamos utilizar ante los transmisores, o para más que nada ver la variedad del proceso. Más adelante vamos a ver también qué otros transmisores hay. Entonces, vamos a ver un momento. Vamos a ver la variedad de procesos en un sistema ya mucho más amplio. Vamos a poder observar que acá tenemos un transmisor de nivel y acá tenemos un indicador de nivel en un sistema de llenado. Acá tenemos varios, por así decirlo, variables de proceso en un sistema más complejo. Acá tenemos el depósito como anteriormente les he dicho. Entonces acá tenemos el transmisor de presión, su indicador que normalmente es un barómetro, su transmisor de flujo y el consumo sanitario. Entonces acá podemos notar cuántas variables del proceso podemos utilizar. Si queremos hacer un control mayor a este, o un control mucho más grande de este proceso, tendríamos que utilizar un lazo cerrado con método cascada. Eso ya son sistemas de procesos industriales mucho más amplios, ya lo que vamos. Ya cuando utilizamos tenemos dos, tres variables del proceso para un solo sistema y queremos hacer el control de ese sistema, entonces tenemos que utilizar ya métodos mucho más complejos, que son métodos cascada, ya sintonizadores que hacen autotuning, o también lo que van a hacer controladores, ya que nos van a dar los parámetros adecuados. Acá podemos ver diferentes, ¿no? Acá tenemos el líquido que va a estar viendo el nivel, la presión que va a estar dando y el flujo que está enviando. Acá podemos ver también una válvula anti de retorno para no haya una sistema de presurización, ¿no? Y acá tenemos acumuladores hidroneumáticos. Normalmente son utilizados cuando no tenemos variadores de frecuencia, ya que acá tenemos lo que son sistemas hidroneumáticos. Como su nombre mismo lo dice, nosotros no podemos comprimir el líquido en sí, así que lo que hacemos es influenciar en el aire, ¿no? Influenciamos ahí para que acá nos dé una presión correspondida. Acá tenemos lo que es el transmisor de presión. Todo esto va a estar por un sistema de monitoreo remoto para poder observar cómo está yendo cada uno de estos, porque cuando queremos hacer redes industriales, cuando nosotros tenemos ya
el control de un sistema, necesitamos verificar la variable del proceso, cómo le va yendo, en qué nivel, cómo está, si ya el flujo es mucho, es demasiado, cómo se va a comportar el sistema ante ello. Supongamos en este sistema la presión es la correcta, supongamos que la presión acá es de 0 a 10 bares y mi presión que requiere el sistema son de 5 bares. Entonces, el transmisor de nivel me está dando 5 bares o 6 bares, pero la bomba sigue funcionando. Nos damos a entender que el transmisor puede estar malogrado o enviar una mala señal errónea. O puede ser que el indicador de nivel, normalmente, por lo que es un deterioro, ya que está constantemente con la humedad, puede percatarse algunas averías, de acuerdo a este de aquí. Como cuáles, puede haber contaminación con el agua, entrar al dispositivo, malograrlo, malograr la misma calibración del dispositivo. Hay casos de ellos, igual que los indicadores de presión, normalmente se malogran si no le das un correcto mantenimiento, una buena vista, o compras un inadecuado para el sistema. Vamos a ver el transmisor de nivel, normalmente se puede malograr con cualquier otro dispositivo, normalmente ya que paran con líquido, tienden un poco más a malograrse, ya que este siempre está en un lugar seco, aislado, limpio, por así decirlo. Ya dependiendo de cómo esté tu sistema, normalmente tienen que mandar el transmisor de nivel, o el de presión, o el de flujo. Nosotros tenemos que tener, no van a enviar señales de 420 miliamperios o de 0,10 voltios. Entonces necesitamos sí o sí que la señal sea limpia. No podemos darnos el lujo tanto de comprar cosas baratas y simplemente sensores o transmisores de baja gama, ya que si nos damos, supongamos, todo el sistema está dado por un transmisor de nivel, de presión, supongamos en una fábrica de agua, de embotelladoras de agua. Las personas, ¿qué es lo que hacen? Ahí tiene un sistema de agua, o sea, presión constante, que siempre tienen que enviarle a los tubos para llenar cada botella de agua a la requerida, a lo que requiere, ¿no? Cada botella de agua. Entonces, si supongamos que el sensor o el transmisor de nivel está mal ubicado, no han dado mantenimiento, y se malogra la señal simplemente, o se malogra el transmisor, o la señal no es la correcta, ¿qué es lo que pasa? Entonces, todo el proceso se ve afectado. Entonces, de esa manera, al tener afectado todo el proceso, simplemente por un momento o por un gran lapso de tiempo va a detenerse la fábrica. ¿Cuánto pierde? Millones, porque no hacen de lotes de 1, 2, 10, 15, hacen camionadas, hacen grandes lotes para abastecer su gran mercado que necesitan. Igual, supongamos que vamos a una planta de asfalto, igual nosotros tenemos que tener una viscosidad y una presión para hacer la brea o la emulsión correspondida. Supongamos el transmisor de nivel tiene una banda muerta, que no va a leer en ese tipo de rango. Aparte que va a tener unos desperfectos, por así decirlo, que digamos el transmisor de nivel no va a poder leer de correcta manera cuánto tiene espuma. Si el líquido o la sustancia que quiere ver el transmisor de nivel genera espuma, le va a mandar errores. Entonces tenemos que tener en cuenta muy cómo nosotros manipulamos la variable del proceso en sí y tener siempre en cuenta ello. Vamos a ver el siguiente, que son lazos de control. Vamos a ver lo siguiente, que el lazo de control va a haber dos tipos, el lazo de control abierto y cerrado. ¿Qué es un lazo de control? Es un tipo de arreglo de elementos con instrumentos de medición como transmisores, sensores, entre otros, que nos van a permitir sintonizar, calibrar todo el sistema de control, que permite mantener en condiciones, por así decirlo, lo más exacta posible en las condiciones óptimas que nosotros necesitamos. Como ya le comenté, supongamos en una fábrica de agua, en una embotelladora de agua, si nosotros esos acá tienen que darle también darle una cierta cantidad de cloro a lo que es el agua para poder venderlo al público. Entonces también tienen que ver, ¿no? Que si el calibre de eso de acá se le pasa por un poco, simplemente pierden la producción. También va a haber lo que son mezcladoras, en lo que hablamos de pintura. La pintura no hacen solamente un balde o un tarro, hacen grandes sistemas. Si hacen un color, deben hacerlo algo preciso.
Ya se ve más que nada en PLCs para hacer ese tipo de controles. Van a ser dos tipos de lazo abierto, lazo cerrado. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el sistema de lazo abierto son para problemas sencillos, como podemos ver acá. Tiene dos elementos de un sistema de control, tiene dos elementos, y lo primero que no va a retroalimentarse. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver lo que es el sistema de lazo control abierto, sistema de control lazo abierto. Este acá se llama así porque simplemente no tiene una retroalimentación de feedback. ¿A qué me refiero? Que la salida del proceso no va a depender, o mejor dicho, la salida del producto no va a afectar al proceso en sí. Simplemente la salida del producto terminaría en eso. Si el producto sale bueno o malo, ya dependería de un operario final que revisara ese tipo de sistema, o el producto final que sale. Dependiendo de ello, vamos a ver que las principales características que tiene que estar o siempre debe ser dependiente de una persona externa que tiene que ver el proceso, si es que falla o no falla, y si el producto sale bien o sale mal, para que dé este de acá un correcto mantenimiento y que el producto salga a las óptimas condiciones que uno quiere. Igual, este de acá no corrige perturbaciones ni cambios de carga. ¿A qué me refiero con perturbaciones? Supongamos, si un producto sale de forma A, el proceso no va a cambiar de alguna manera para que salga otro tipo de, algo correcto, por así decirlo. Si sale el producto dañado, va a seguir saliendo hasta que un operario externo venga, revise y recién dé el mantenimiento correctivo. Caso contrario, va a seguir produciendo lo que le está mandando. No va a tener ningún tipo de perturbación. Puede tener lo que es sistema de presurización, entre otros. Vamos a ver más que nada perturbaciones. No hay confiabilidad que el proceso sea estable ante una perturbación externa. Acá continuamos con lo que es perturbaciones externas. Vemos ahí, supongamos, para un tipo de líquido entra una emulsión diferente. Simplemente este de acá se pierde el proceso. Cada cierto tiempo tenemos un defecto que va a entrar a un tipo de emulsión. Entonces, este sistema debería corregirse. En lazo abierto no lo corrige. Simplemente sigue haciendo el proceso. El costo siempre es reducido, ya que acá no tenemos lo que son mayor cantidad de transmisores, controladores, entre otros. El sistema es muy barato. Es por eso que no son utilizados ya en sistemas mucho más grandes. Digamos, si queremos tener una faja transportadora o una máquina de impresión a gran escala, estos rodillos son controlados por motores en DC o en AC, pero no es un lazo cerrado, ya que tú solamente tienes que hacer girar un rodillo para que nos entregue el producto. Ya si hablamos de sistemas mucho más complejos, en un momento vamos a ver, el sistema de controladores va a aumentar. Y también, obviamente, si nosotros tenemos un costo reducido, también disminuimos los elementos de control. Entonces, el sistema no es preciso, obviamente. Solamente va a requerir lo que el operario le encarga. Acá podemos ver lo que es un lazo de control abierto. Tenemos un controlador, una variable manipulada, entra la válvula, el proceso, y tiene su salida. Entonces, no se va a ver afectado el controlador de alguna manera con respecto a la salida. Como ya le comenté, esto pueden ser varios procesos. Supongamos nosotros tenemos que triturar mediante un variador de frecuencia de torque constante, un tipo de sistema. Simplemente le damos el arranque y este de acá va a empezar a triturar de un acuerdo a velocidad. Un molinillo puede ser, lo que va a ser lo que un gusano puede ser para el movimiento. La cuestión que no va a depender del proceso. Cómo salga el producto no le va a interesar ciertamente. Simplemente quiere lograr el proceso, que sea mover el objeto, en fin. Entonces, si nosotros vemos un desperfecto que, digamos, el gusano o el rodillo, otro elemento, está haciendo algo que no debe hacer, entonces no se va a corregir así solo. Simplemente va a seguir funcionando. Ya va a depender si nosotros nos damos cuenta. Ya son para procesos mucho más sencillos. Y ya solamente sería revisar lo que es la parte eléctrica o el controlador. Normalmente es la parte eléctrica que se desgasta, ya que el controlador siempre para sellado. En esta ocasión va a ser el variador de frecuencia. Normalmente no se malogra, al menos que también se malogre por lo que es mantenimiento predictivo y un mantenimiento correctivo. Si no se le da estos de acá,
Simplemente el controlador también se va a ver muy afectado. Cuando le damos un mantenimiento correctivo o predictivo, este de acá va a depender de cuántas horas de uso tiene al día. Este puede ser continuo, si usa por lo menos las 12 horas del día en un sistema normal, todos los días a la semana. Entonces este de acá tiene que ser cada 6 meses, el variar frecuencia. Igual con el motor, normalmente también son 6 meses si se da un continuo uso. Pero si este de acá solo trabaja 4, 8 horas y también lo que tiene algo de respaldo, puede ser simplemente un proceso que trabaja de lunes a viernes, pocas horas, entonces podemos hacer un correcto mantenimiento predictivo, correctivo, como cuáles, como revisar, ¿no? Siempre las entradas digitales. Siempre puede haber un pulso, una corriente extra que malogre tu entrada digital o una señal que simplemente que sea de tu, supongamos que sea un potenciómetro, un variador ha sido parametrizado con el potenciómetro del motor. Mediante pulsos aceleramos lo que son el variador de frecuencia. Este de acá falla. Entonces tenemos que revisar, ¿no? También la entrada. Esto de acá tiene reactancias de entrada, entonces también sería ideal poder medirlo, ¿no? Megarlo también el motor para ver qué otros desperfectos tiene. Caso contrario, el sistema sigue funcionando como le dé la gana, simplemente. Va a seguir dándole, ¿no? Acá tenemos otro proceso lazo cerrado, ya esto es lo que es un calentador. Acá entre líquido, entra, acá tiene su válvula de vapor, va a calentar el agua, va a tener su temperatura, va a variar el proceso. Vamos a medir acá más que nada la temperatura. Medición de flujo, acá tenemos otras medición de temperatura. Vamos a tener dos variables de proceso en esta ocasión. Y va a tener proceso, ¿no? Solamente vamos a medir lo que es el flujo y la medición de temperatura. Y el controlador simplemente va a abrir dependiendo de cómo va estos dos, ¿no? Pero el proceso final o la salida del líquido va a influenciar algo en el proceso, no va a influenciar. Simplemente va a seguir dando de acuerdo a su entrada, cómo le va yendo. Si la medición de flujo y la medición de temperatura son las correctas, simplemente le van a seguir dando al depósito. Y este de acá, mediante una válvula de vapor, va a poder hacer calentar, ¿no? La temperatura correspondiente al líquido. Y así va a salir el producto final. No tiene acá ni un tipo de control que va a ser, solamente va a poder medirlo nada más, ¿no? Una medición cómo va el flujo y la temperatura. Cómo sale el producto, al proceso no le interesa. Sigue yendo, solamente va a interesar el operario externo. Acá tenemos lo que es el sistema de control de lazo cerrado. Ya como anteriormente hemos dicho que el lazo abierto es un proceso mucho más barato, menos preciso. El lazo cerrado va a ser totalmente lo contrario. Va a ser mucho más preciso y un proceso más estable. Va a corregir las perturbaciones. Si cada cierto tiempo hay una perturbación externa y nosotros podemos medirlo, nosotros podemos, mediante un lazo cerrado, nosotros podemos corregir ese sistema o ese error. Podemos corregirlo y otra vez hacer estable el proceso, sin la necesidad de que el operario vuelva. Todo proceso acá nos dice que tiene un lazo cerrado, el lazo cerrado tiene un tiempo muerto. ¿Qué se refiere a un tiempo muerto? Un pequeño lapso donde va a poder descansar de cierta manera. Acá también va a tener el costo es alto ya que se utilizan diferentes instrumentos de medición y de control. Obviamente, si queremos un proceso mucho más preciso y estable, necesitamos un sistema mucho más costoso, ya que si nosotros comprendemos, ¿no? Si falla el sistema, si tenemos una producción en masa, simplemente todo se echaría al caño, ¿no? Todo se perdería. Entonces, eso es lo que las empresas no quieren, no desean eso. Quieren un sistema continuo que se continuamente esté viendo, ¿no? Que se estabilice constantemente, dependiendo de las perturbaciones que tenga. E igual, estos de acá nos dice, al aumentar los dispositivos de control, se vuelve fiable ante perturbaciones externas. Bueno, eso también está dado. Vamos a ver, acá tenemos lo que es un lazo de control cerrado. Acá tenemos lo que es una función matemática. Vamos a ver esta parte de acá. Tenemos un set point. Más adelante cuando veremos el... Bueno, vamos a ver, ¿no? El set point de una vez. El set point que es el valor deseado.
o también así su nomenclatura normalmente es así, set point. Es el valor deseado que nosotros queremos llegar. Acá tenemos que es el controlador. Eso que tenemos acá, que va a ser un círculo con una X, va a ser una función matemática que va a tener dentro el variador de frecuencia. Todo es el controlador más la función matemática va a tener el variador de frecuencia. Entonces, el variador de frecuencia va a tener estos dos elementos. ¿Por qué? Vamos a ir poco a poco. Acá tenemos elemento final de control. Si nosotros utilizamos lo que es un sistema de presurización de tuberías, entonces necesitamos lo que es un elemento final de control, que va a ser la bomba o el motor, dependiendo de qué sistema tengamos. Porque este de acá se va a accionar dependiendo de cómo va el proceso. El proceso que vamos a ver va a ser la presión. Y este de acá tenemos el elemento primario de medición. ¿Cuál sería el elemento primario de medición? El sensor de presión. Acá tenemos lo que es un convertidor y un transmisor, que es lo que nos va a dar ya señales normalizadas. Estas señales normalizadas van a entrar otra vez al variador de frecuencia. Entonces, ¿qué elementos tenemos acá? Que es la variable controlada, que es la variable final que tenemos acá. Tenemos el set point. Tenemos acá lo que va a ser la variable manipulada, también vamos a tener. Y la variable proceso, que va a ser la misma presión, ¿no? La variable manipulada, ¿qué es? La variable manipulada es el elemento que estamos controlando o el elemento que tenemos acción ante ello de acá. Digamos, en un sistema de presión, vamos a utilizar el agua. Este va a ser nuestro elemento manipulado. Vamos a manipular el agua para dar una presión correspondiente. Acá tenemos la variable proceso, que va a ser la presión. La variable controlada, que siempre va a estar cambiando de acuerdo si el sistema es estable o no, de acuerdo al set point. Y acá tenemos todo el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Supongamos que mi presión deseada, o al punto que yo quiero poner, esto de acá hay que recordar siempre está en porcentaje el set point. Supongamos, vamos a ponerlo, no sé, en 50%. Yo quiero que mi variable sea 50%. No tenemos esto de acá. El variador de frecuencia va a recibir una señal, de acuerdo, ello va a darle a su bomba, va a accionarlo, va a ver o va a dar el proceso que es presión y mi variable controlada, supongamos que está en 30%. Entonces, en este momento, si lo ponemos en bares, supongamos que el 50% son 5 bares y la señal, o en la salida tenemos 3 bares. Entonces podemos ver que la salida no corresponde a lo que es, a nosotros lo que deseamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta señal lo convierte de manera eléctrica y vuelve al variador de frecuencia. Por eso decimos que es un feedback, vuelve. Entonces el controlador ve, compara cómo va la variable controlada, va a 30%, y hace una simple, por así decirlo, una pequeña resta. 50 menos 30, ve que hay un error. Normalmente el error va a ser igual al set point menos tu variable controlada. Entonces vamos a tener esto, ¿no? Entonces tu error acá en este momento es 20%. Como el error es muy grande, tiene que seguir activando lo que es la bomba hasta que llegue a la presión deseada, que sea, supongamos que llegue en este momento 50%. En esto nuevo va a llegar 50%. Esto se le manda otra vez como señal eléctrica al variador de frecuencia y llega. Ahora es 50% la variable controlada. El error, ¿cuánto es? El error va a ser 0. ¿Qué es lo que hace el variador de frecuencia si el error es 0? Apaga la bomba, sigue accionándolo. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente lo deja como ya tiene la variable controlada en el proceso exacto. El error es 0, su variable controlada es 50%. Entonces, el sistema comprende, el variador de frecuencia, comprende que no debe manipular nada, ya que lo que está haciendo, su trabajo que está
efectuando en este momento simplemente es el correcto. Así que no se ve afectado. Va a seguir, si la bomba en ese momento está trabajando, supongamos, a 10 Hz, lo va a dejar a 10 Hz. No va a aumentar, no va a disminuir, no va a hacer nada, lo va a mantener porque el sistema se ha mantenido estable. Pero ¿qué pasa si en un momento sube la presión? Supongamos 70% de golpe. ¿Qué es lo que hace? Vuelve, le manda una señal, otra vez el error, sería acá tenemos 70%. Acá podemos tener que el error es negativo, 50 menos 70 es menos 20%. Entonces acá tenemos que el error es negativo. Vamos a ver un momento. Ya listo. ¿El error se está grabando? Ok. Acá tenemos el error es 20%. ¿Qué es lo que hace? Entonces ya sobrepasamos el set point, ya rebasamos este de acá. ¿Qué es lo que hacemos? Lo siguiente, simplemente disminuimos, apagamos o eliminamos la acción de la bomba. Tenemos que disminuir lo más rápido posible. Como esto ha sido un golpe rápido, entonces varía de frecuencia rápidamente. Cuanto en un segundo le va a dar este, en el mismo segundo ya le está enviando la señal. En ese mismo segundo el sistema ya se está corrigiendo. Entonces tenemos ese control de lazo cerrado. El sistema se vuelve mucho más preciso. Vamos a ver más adelante cómo nosotros darle al controlador las variables necesarias para que el sistema sea, por así decirlo, estable. Este de acá, si supongamos el sistema va en 70%, regresa a menos 20, el error va a ser menos 20, ¿qué es lo que hace? Apaga la bomba, porque ya hemos pasado la presión deseada. Yo ya no necesito más presión, lo que necesito es que baje. La bomba va a absorber agua, no puede absorber, se malogra. Lo que necesita hacer es, lo único que puede hacer en ese momento es apagar la bomba, hasta que la presión sea la mínima. Es la única manera de que baje la presión, ya que este de acá es mi elemento final de control. Este es el que genera la alza y la baja de mi presión. Si en cualquier momento, si la bomba ya se apagó y mi transmisor más bien sigue aumentando, 80%, el variador no va a corregir ya este error ya. ¿Qué es lo que hace? No va a empezar a absorber, no, su trabajo hasta ahí ha terminado, porque solamente tiene su elemento final de control. ¿Qué es lo que hace? Ya tiene que mandar un tipo de alarma, dependiendo del variedad de frecuencia, hay que poner un par de pilotos y mandarle, ¿no? Que la señal del transmisor es la incorrecta, no le está mandando la señal correcta, porque aunque nosotros, un sistema, ya hemos visto acá anteriormente, este sistema, solamente este de acá, vamos a ver, transmisor acá, este es un sistema de presurización. Entonces, si acá tengo mi variador de frecuencia, accionando la bomba, no hay otro elemento más que pueda darle más presión, obviamente sacando, ¿no? Lo que son los tanques hidroneumáticos, sacando eso aparte. Vamos a tener esto de acá, que el único que va a accionar o va a manipular lo que va a ser mi variable de proceso, va a ser la bomba, mediante la variable manipulada, que es el líquido. Entonces, lo único que va a hacer, necesitamos mandar y decirle, ¿no? Que hay una perturbación externa. Puede ser que haya una tubería, puede ser que el nivel de agua genere una cierta presión, puede ser en ese caso, puede ser que el transmisor de presión nos mande una señal incorrecta, entre otros. Entonces necesitamos también señalizarlas de alguna manera. Ahí podemos ver lo que son. También en varias frecuencias ya hemos visto cómo poner tipo de falla de acuerdo a los transmisores o a las señales analógicas que tenemos. Sería de gran ayuda y ya sería simplemente cambiar el transmisor. Como anteriormente les he dicho, los transmisores a nivel de presión, indicadores, son normalmente se malogran si no le damos un de acuerdo mantenimiento o lo cambiamos con el tiempo. Todos estos dispositivos son de medición, así que con el tiempo, con un tiempo respectivo, se va a empezar a malograr. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es prolongar su vida útil. Entonces de esa manera nosotros tenemos lo que es un lazo cerrado. Vamos a volver. Acá tenemos el lazo cerrado. Y vemos, ¿no? Si la razón, o sea, si acá tenemos, si ya
la bomba se apaga y la presión disminuye, entonces simplemente hace su correcto trabajo, ¿no? Entonces podemos ver acá en este sistema que sí está haciendo un correcto trabajo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Vamos a seguir. Acá tenemos lo que es un control de lazo cerrado, ya no guiarnos lo que es sistema de presurización, sino un sistema de intercambiador de calor. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá tenemos cuál es mi variable manipulada. Como ya le comenté, si tenemos un sistema de, vamos a colocarlo acá, hay que ubicar, ¿no? ¿Qué sistema tenemos acá? Vamos a anotar, hay que ver, ¿no? El set point puede ser el valor que pongamos, valor deseado, siempre en porcentaje. Tenemos lo siguiente, que va a ser, ¿quién me va a dar la variable controlada? ¿Cuál es mi variable de control? Va a ser la temperatura, mi variable del proceso, que es la temperatura. Puede ser el siguiente, acá tenemos lo que es mi transmisor de nivel, un controlador, acá tengo lo que es mi variable manipulada. Si anteriormente habíamos dicho que en un sistema de presurización mi variable manipulada era el líquido, acá tenemos lo que es el vapor. Y también tenemos lo que es nuestro elemento final de control, que es una válvula. Elemento final de control. Una válvula, ¿no? Tenemos esto de acá. Y nuestro sistema de, nuestro transmisor, nuestro sensor, ¿no? Esto nos manda. Entonces vamos a ubicar estos 4 elementos principales para todo sistema. Hay que ver qué sistema estamos. Vamos a colocar esto de acá. Entonces, nosotros primero tenemos que desear, ¿no? Tenemos que ver cuál es mi valor deseado, una temperatura correcta, debe ser en centígrados o Fahrenheit, dependiendo del proceso. O Kelvin, ya dependiendo, ya tenemos la temperatura, entonces tenemos que elegir un correcto transmisor de temperatura. Hay que también, este es lo que es un plano PID, PI and ID. Si no me equivoco era así, vamos a borrarlo un momento. Vamos a ver. Este es un plano respecto a esto de acá. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a tener siglas. Estas siglas nos van a decir que siempre van a estar en inglés. Ya si queremos saber un poco más de eso, tengo lo que es acá en la parte final, lo que son todos los libros donde he sacado la información para poder nosotros leerlo, ¿no? Acá tenemos lo que son lazo abierto, lazo cerrado, también vamos a tener lo que son como la nomenclatura de estos planos. Esto siempre va a estar en inglés. La primera, la segunda, la última letra, lo que va a ser el controlador, va a ser un transmisor de temperatura. Acá tenemos un controlador de temperatura. Este de acá nos va a enviar una señal, va a activar nuestro elemento final de control y va a manipular, ¿no? Lo que va a ser el agua. Disculpen, va a ser el vapor. Y va a entrar acá en lo que es mi sistema intercambiador de calor. Acá tengo un sistema que está entrando a cierta temperatura. De acuerdo a mi transmisor o mi señal de salida, vamos a inyectar lo que va a ser calor. Disminuir o aumentar dependiendo de nosotros cuál es mi valor deseado. Y vamos a activar así nuestra válvula, ¿no? Entonces vamos a tener todos estos sistemas acá de lazo cerrado para nosotros poder utilizarlo más adelante. Acá tenemos un termostato para poder medirnos cuánto es la temperatura que me está saliendo. Hay que revisar también lo que es un transmisor y un sensor diferentemente. Y yo que tengo, para medir la temperatura. Entonces nos va a decir, ¿no? Acá, si pondríamos acá supuestamente un sistema ya de HVAC, ¿qué es lo que haríamos? Acá, ¿dónde estaría mi variador? Sería mi controlador. ¿Qué activaría? Pues, no va a ser una válvula, específicamente sería un motor o un ventilador.
para mantener la temperatura correcta, ¿no? Y el transmisor obviamente tiene que ser, si hablamos de temperatura, tiene que ser un sensor de temperatura, obviamente. Igual, esta señal convertida de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 10 voltios va a entrar al variador de frecuencia y va a activar un ventilador o una válvula, o entre otros, que pueda hacer para nosotros aumentar o disminuir la temperatura. Entonces vamos a poder ver ese tipo de proceso. Vamos a seguir el siguiente. Acá tenemos otro proceso. De la misma manera, tenemos que identificar acá nuestro variable manipulada. Mi variable proceso. ¿Cuál es mi variable proceso? ¿Cuál es la señal que yo voy a estar midiendo? Acá vamos a tener lo que es dos variables del proceso. Vamos a tener lo que es flujo, porque acá tengo mi transmisor de flujo y me está enviando una señal a mi controlador. Y acá también tengo mi transmisor de nivel, ¿no? Que me va a enviar también una señal a mi controlador. Dependiendo de ello, tengo acá lo que es mi referencia o mi set point. Tengo mi variable proceso, que va a ser pues el nivel. Acá tengo lo que va a ser mi variable de control, que va a ser el flujo de entrada. Dependiendo de cómo va este de acá, me va a mandar una señal transmisor de nivel. De acuerdo a ello va a accionarse, ¿no? Pues puede accionar lo que es la válvula para poder tener, ¿no? Un tanque completamente lleno. Ya dependiendo del sistema. De la misma manera, nosotros vamos a ubicar de un proceso, hay que ubicar las cosas principales, que va a ser mi referencia, quién va a darle mi referencia, quién le va a dar mi variable del proceso, quién va a medir, que va a ser en esta ocasión el nivel, cuál va a ser mi elemento de control, mi variable de control, que va a ser mi válvula de flujo, y acá tenemos lo que es el flujo de salida, que esto va a estar fluctuando, ¿no? Acá no vemos un tipo de sistema para poder controlarlo. Entonces, lo que vamos a controlar siempre va a ser el flujo de entrada. Esto puede ser una tubería con una cañería en la parte final. Y si nosotros mantenemos la cañería cerrada, simplemente si el flujo va entrando, va a rebalsarlo, ¿no? Obviamente, va a llenarlo hasta el tope. Va a depender del transmisor de nivel, cómo esté yendo, qué señal me envíe. Y de acuerdo a ello va a cerrar, ¿no? Lo que es mi, por así decirlo, mi transmisor, ¿no? O mi válvula pues, de flujo, dependiendo de ello. Entonces tenemos acá el controlador. Acá el controlador ya es muy diferente. Acá tenemos el controlador, ya puede ser también un PLC. Vamos a ver otros diferentes tipos de controladores. Entre otros, vamos a ver un CM30, variadores que van a poder hacer autotune, entre otros, registradores también pueden hacer. Entonces, entre otros de acá. Y acá simplemente le doy mi referencia, ¿no? Este de acá ya, si no me equivoco, es un registrador para nosotros darle la referencia interna. Entonces podemos ver diferentes tipos de procesos y aplicamos o en sustancia hacemos lo mismo, ¿no? Primero vamos a abrir el proceso, en esta ocasión va a ser mi flujo, en el caso anterior ha sido lo que es temperatura. Ahora que tenemos el control, que va a ser mi válvula de flujo, el otro era una válvula de vapor neumática. Acá tenemos lo que va a ser un controlador, que en la anterior era lo que era un controlador de temperatura, puede ser un variador, un controlador PLC. También tengo lo que son mis mediciones. Anterior vimos un termostato, acá podemos tener, ¿no? Simplemente una regleta de nivel para medir, ¿no? De manera externa también. El nivel máximo, el mínimo y el valor deseado. Entre otros, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que ver este tipo de procesos? Porque de acuerdo a ello nosotros vamos a tener el sistema PID. ¿A qué me refiero? Dependiendo de la variable manipulada, o sea, si es líquido, flujo, si va a ser gases, vapor, viscosidad, entre otros, vamos a poder nosotros utilizar una correcta sintonización, si va a ser un proceso P, PI, con PID. Hay que saber qué es lo que estamos controlando también. Va a ser una bomba, un flujo, lo que va a ser una válvula de flujo, un diafragma, para poder darle lo que es el control llenado, una regleta de nivel.
un sensor ultrasónico, la variedad de procesos, ¿qué es lo que nosotros queremos medir? Si solamente va a haber un proceso, una variable, o puede haber dos, o un sistema complejo, como anteriormente hemos visto acá. Un sistema mucho más amplio. Acá tenemos varios indicadores de nivel, acá tenemos varios indicadores de lo que son variables de proceso. Puede haber diferentes acá. Entonces, dependiendo de ello, también vamos a actuar, ¿no? ¿Qué tipo de sistema, qué tipo de lazo, entre otros? Porque aunque no le haya comentado, en tipo de lazo abierto y cerrado, también lo vamos a ver lo que son PI, PID, y también lo que son los métodos cascada o métodos de control. Si nosotros tenemos varios lazos abiertos, un lazo abierto y un lazo cerrado, un tipo sistema, lo que tenemos varios lazos cerrados, uno interno al frente de otro, entonces vamos a ver un lazo cascada, entre otros, ¿no? Y así nosotros vamos a utilizarlo de acuerdo al sistema que pongamos. Entonces, vamos a borrar toda esta parte de acá. Ahora vamos a ver qué acciones va a cumplir lo que son mis elementos. Estos pueden ser de acción directa o de acción inversa. ¿A qué me refiero mi elemento, mi elemento final de control? Puedo hacer solamente dos acciones. Puede ser la acción ya sea directa o ya sea la acción inversa. ¿A qué me refiero? Si nosotros le damos, supongamos otra vez lo que es temperatura, si aumenta la temperatura, yo tengo que abrir lo que es mi válvula de vapor. Si más va, si la temperatura tengo que seguir aumentando, tengo que yo aperturarlo, ¿no? Mucho más. Si supongamos acá va un 5%, acá ya iría un 35% de la apertura total. Entonces dejaría aumentar más, ¿no? Igual, si la presión va aumentando, si ya es si ya tenemos lo que es presión, la presión es muy baja, va a ayudarnos, ¿no? Mucho más rápido para llegar a la presión. Va a ser acción directa. Caso contrario, la acción inversa es totalmente lo inverso, es inversamente proporcional. El otro, mientras que es directamente proporcional, el otro es inversamente proporcional. ¿Qué es lo que pasa si mi presión es alta? Simplemente tendría, o sea, mi presión es baja, mi motor tendría que, si es inversamente proporcional, tendría que disminuir, ¿no? Si es baja, no, tendría que aumentar dependiendo de ello. E igual, ¿no? Mi acción directa, mi acción inversa. Va a ser un control inverso. Acá tenemos acá lo siguiente, acá tenemos supuestamente 100%. Y mi temperatura también va, ¿no? Mi temperatura es mínima. Entonces, si yo voy aumentando la temperatura, mi válvula de control también va disminuyendo, ¿no? De acuerdo a cómo va el sistema. Mayormente todo elemento de control, el 95%, lo que es del sistema del accionamiento, son acciones directas. Ya muy difícilmente podemos verlo de acción inversa. ¿Es posible? Sí, mediante el protocolo HARP, nosotros vamos a poder también entrar y poder manipular lo que es el transmisor. Nosotros podemos hacer que sea de acción inversa o acción directa. Ya va a depender del sistema, como nosotros decíamos. Normalmente todo el sistema, o mayormente casi todos los sistemas, son de acciones directas, ya que si nosotros tenemos un menor temperatura, nosotros queremos bajar, ¿no? La cantidad de presión o la de vapor que nosotros deseemos. Igual de flujo, acción inversa o acción directa, dependiendo del sistema. Mayormente es de acción directa. Vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos ya lo que es el proceso. Vamos a ver lo que son controladores, entre otros. Y acá solamente hemos visto un pequeño punto nada más, ¿no? Vamos a ver lo que es el proceso en sí. Acá vamos a ver una acción un poco más específico, lo que va a ser acción inversa, acción directa. Acá vamos a ver que la acción directa, vamos a ver un llenado de tanque, que si yo tengo que el caudal aumenta de acuerdo al nivel que está. ¿Qué es lo que me refiero? Si el nivel va aumentando, el caudal también va aumentando. Esto siempre va a ser procesos donde ocurren transformaciones físico-químicas, los que son de naturaleza dinámica. Siempre van a estar cambiando constantemente. Entonces nosotros tenemos, ¿no? Si es acción directa, vamos a tener lo siguiente.
Si tenemos acción inversa, acá podemos ver, ¿no? Que acá tenemos un sistema, por así decirlo, neumático de activación para aumentar, ¿no?, el nivel de caudal. Y ahora acá ha cambiado, obviamente. Si disminuimos lo que es el caudal, acá va a tener lo que es va a aumentar lo que va a ser el nivel, ¿no? Aumenta el nivel. Vamos a depender de eso. Simplemente vamos a utilizar, más que nada vamos a ver, ¿no? ¿Qué elemento utilizamos? Ya puede ser el elemento Q1 o el Q2 para nosotros controlarlo. En esta ocasión vamos a controlar Q1 para hacer una acción directa. En esta ocasión vamos a controlar Q2 para poder hacer una acción inversa, de acuerdo al proceso. Y así, dependiendo de qué tipo de proceso hayamos, utilizaremos. Como comenté anteriormente, normalmente es de acción directa. Y ya acá venimos lo que son controladores, transmisores, y acá sí vamos a tener que explayarlos un poquito más, lo que son controlador PID. Vamos a dar un break de 10 minutos. Vamos a volver a las 9:10, ¿está bien? 9:08 mejor. Vamos a dar 8 minutos de break para que puedan ahí ya como, tomar su agua, poder estirar un poco las piernas, entre otros. Y ya nos juntamos de acá en 8 minutos. Ok. Bueno, volvemos. Ya pasaron los 8 minutos. Vamos a continuar con lo que va a ser el controlador. ¿Qué es un controlador? Este de acá va a ser el sistema que va a hacer las funciones matemáticas internas para darnos el sistema estable, más que nada. Este de acá puede ser acción, normalmente de acción directa, que nos va a ayudar para utilizar de manera correcta lo que es el elemento final de control. El controlador no solamente puede ser un variador de frecuencia. ¿Qué es lo que hace el variador de frecuencia? Nosotros, con respecto al tiempo, hemos visto que el variador, o sea, el sistema para hacer un accionamiento de un motor, se ha vuelto poco a poco, ¿no? Hemos visto que es un arranque directo, triángulo estrella, lo que es un arrancador suave, pero el variador de frecuencia, más que nada, a partir de el año, si no me equivoco, bueno, los últimos variadores ya están viniendo más que nada que te pueden permitir hacer controles de lazos cerrados o convienen con un controlador interno. ¿Para qué? Porque nos puede ayudar a hacer lazos cerrados. Estos equipos ya simplemente no se encargan de hacer un arranque o variar la frecuencia, sino ya se encarga de sistemas o de procesos mucho más complejos. Por eso es altamente su costo, a su vez. Entonces, si nosotros tenemos un controlador, hay que sacarle provecho al dispositivo que tenemos. Hay personas que simplemente compran un variador Dynamic o un Powerflex que son altamente costosos para simplemente darle un potenciómetro al motor o simplemente darle velocidades fijas. Y entonces ahí se desperdicia mucho, ¿no? Entonces vemos también el tipo de gamas y tipos de dispositivos para nosotros dar un buen sistema de lazo cerrado. ¿Qué otros controladores conocemos entonces a partir de un variador de frecuencia? Podemos ver lo que es el CM30. Acá tenemos lo que es un Control Master. ¿Qué hace este CM30? Acá, como podemos observar, vamos a ver otra imagen. Acá tenemos un poco más amplia. El Control Master es de la marca ABB, que es lo que nos permite. Acá, como anteriormente lo he mostrado, acá tenemos PB, SP y OP. Y acá tenemos algunos botones para entrar a su display. ¿Qué es lo que nos dice acá? Acá nosotros podemos poner la variable del proceso, nuestro set point, y acá podemos poner lo que son ya el porcentaje del variable o cómo va yendo el proceso, de acuerdo a ello. Entonces, ¿qué es el controlador CM30? Un dispositivo que nosotros vamos a añadir. Vamos a poner lo que son los parámetros adecuados para que haga un lazo de control cerrado, un control de lazo cerrado, y así tener un mayor control del proceso. Su costo es altamente caro, entonces, para sistemas de presurización, sistemas bajos, por así decirlo, que no requieren tanta exactitud, simplemente utilizamos
variador de frecuencia, ya que este acá hasta puede llegar hasta duplicar el valor de un variador de frecuencia. Y así vamos a ver otros controladores PID. Esto también son un PID, barrera de tiempo. Ese es un producto Novus que nosotros vamos a poner. Vamos a ver que es un poco más simple, pero también puede hacer el control PID. Vamos a poner el set point, ya nos va a dar valores exactos, o nosotros podemos poner los valores. De acuerdo, esto, vemos acá lo que es un controlador indicador, que es un registrador, que es el Yokodawa. Podemos acceder y ver la gráfica del mismo sistema. Hay que saber que el mismo sistema no vamos a encontrarlo así simplemente por... Tenemos que ver el sistema, cómo se va efectuando. Vamos a ver las ondas, si hay perturbaciones, si hay disparos de niveles, entre otros, para poder tener un mejor control del proceso. Entre esto hay muchos más. De otras marcas, acá también tenemos lo que es variadores, entre otros más controladores, ¿no? De otras marcas diferentes. Vamos a volver. Acá está. Controladores. El transmisor. Acá hemos visto anteriormente, ya he explicado anteriormente, que nos va a dar, por así decirlo, ¿no? Que nos va a dar señales normalizadas de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 10 voltios, entre otros. Entonces también hay que tener en cuenta que supuestamente es un transmisor de flujo, presión. Vamos a tener que, si no me equivoco, es un sensor de temperatura. Este es uno de presión. Acá tenemos la señal de salida, su entorno, su placa electrónica, los sensores, ¿no? Entonces nosotros, este sensor de acá, dependiendo de su data chip, puede brindarnos señales que no son obviamente normalizadas, que pueden ser de 0 a 25 miliamperios, pueden ser otras señales que no son normalmente normalizadas. A su par, los sensores se van a tener tres categorías que pueden ser mayormente lo que son mayoritariamente los hilos, ¿no? De conexión. ¿A qué me refiero los hilos de conexión? Que acá tenemos las señales que nos van a brindar. Tenemos el de 2 hilos, que normalmente, el de 3 hilos que normalmente vamos a encontrar. Tenemos su alimentación, que es positivo o negativo. Y el tercer pin va a ser, obviamente, la señal. Acá tenemos el de 2 hilos, positivo, negativo, y el negativo nos va a brindar la señal. El de 4 hilos, obviamente vamos a tener 2 de alimentación, puede ser 24 voltios, 30 voltios, dependiendo de qué nos dice el data chip. Y acá vamos a tener 2 señales, ¿no? Una señal positiva y una señal negativa. No sé si se recordarán de lo que es no sé si se recordarán lo que es el variador Dynamic, que tenía un analogic input positivo y otro analogic input negativo. Tenemos 2 señales de entrada. Entonces podíamos conectar hasta un transmisor de 4 hilos tranquilamente. Pero nosotros hicimos un arreglo para poder conectar uno de 3. Y así correspondiente, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el transmisor, la parte teórica? Que son instrumentos que captan la variable del proceso, anteriormente hemos visto, y transmiten a una distancia a un instrumento receptor indicador, un registrador, un controlador o combinaciones de estos. ¿A qué nos referimos? Que un registrador, como hemos visto anteriormente en la parte de acá, estos son registradores. Vamos a ver, estos son registradores y estos acá son controladores. O puede haber combinaciones con un breve frecuencia que tienen lo que es un controlador y también es un indicador, entre otros. ¿Qué es lo que nos dan? Las señales, nos dan señales, ¿no? Pueden convertir señales neumáticas, digitales, hidrológicas, entre otras. Nos pueden brindar este tipo de señales. Y acá nos dicen, ¿no? Un dato importante, que el 99% de transmisores es de acción directa. O sea, si va aumentando, nos va a dar también un aumento.
pero nosotros ya les comenté que podemos utilizarlo, lo que es un protocolo de comunicación, para nosotros manipular, ¿no? Si es acción inversa, acción directa, dependiendo de ello. Vamos a borrar esta parte de acá y continuamos para acelerar un poco. Y habíamos terminado todo lo que ya va a ser los transmisores o los elementos. Hemos visto que esto nos va a brindar o va a dar la medición, que es mi variable proceso. Ya hemos visto cómo más o menos se efectúa. Vemos la variable manipulada, que es acá el vapor, acá el líquido, el flujo, entre otros. Acá hemos visto el controlador, los transmisores, qué tipo de acción va a hacer en el proceso, el tipo de lazo abierto, lazo cerrado. Son conceptos básicos que nosotros tenemos que ver, ¿no? Para utilizarlo. También hemos visto lo que es la variable proceso. Son conceptos muy básicos que tenemos que comprender. ¿Para qué? Para nosotros utilizar lo que vamos a ver a partir de acá, ¿no? Que es el proceso PID. ¿Qué es un control PID? Un proceso PID es un algoritmo de control normalmente utilizado en industria. ¿Para qué? Para nosotros dar una estabilidad al proceso. Más que nada va a controlar las acciones y mediante funciones matemáticas va a eliminar o va a reducir lo mayor posible, ya que vamos a reducir el error. Es el error de la variable manipulada. Entonces, el control PID va a ser una acción reguladora. En total todo es eso, ¿no? Va a intentar regular y mantener estable el proceso. ¿De qué manera? Acá tenemos lo que es su función matemática, que acá tenemos la constante proporcional por el error, más la constante proporcional sobre el tiempo integrativo, con la integral definida de 0 con respecto al tiempo, por la función del error con la derivada del tiempo, más la ganancia proporcional por el tiempo derivativo, por la derivada, obviamente, de la función del error respecto al tiempo con una derivada del tiempo. Entonces, esta es la función matemática que se utiliza, o mejor dicho, esta es la función matemática que el variable de frecuencia va a utilizarlo. ¿Qué valores vamos a poner nosotros? Vamos a poner lo que es la Kp, el Ti y el Td. Vamos a ver cada uno de estos. ¿Qué es lo que va a hacer? Como puedes ver que todo está con respecto al error y todo está en función del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener el sistema? El sistema, si nosotros, pues hemos visto registradores anteriormente. Acá hemos visto que hay oscilaciones. Vamos a poner registradores. Acá podemos ver que está ondulando, ¿no? Vemos una señal ondulatoria acá. Vamos a ver otro tipo de señales. Vamos a ver sistema de procesos. Vamos a tener este de acá. Un registrador de adquisición de datos para ver, ¿no? Cómo se va yendo el proceso de acuerdo al sistema. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a ubicar el set point a un valor deseado. Y cuando nosotros le demos el inicio, el proceso vamos a ver cómo se efectúa. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no ponemos un control PID? El proceso simplemente es inestable. Supongamos en el problema lo que es en el flujo. ¿Qué es lo que controla el flujo? Tiene una válvula, ¿no? Una válvula respecto al nivel. Entonces, si no tenemos un control, lo que es un control PID, ¿qué es lo que pasaría acá? Simplemente, en un momento detectaría que el nivel ya ha llegado y cierra, ¿no? De manera brusca, llegó al set point y de manera brusca lo cierra. Entonces, si no tenemos un control de flujo de salida, simplemente otra vez se abre. ¿Por qué acá tú estás haciendo que se abra con un cero lógico y con uno lógico, por así decirlo, se abre totalmente, se cierra y se abre? Entonces, mecánicamente dañamos el instrumento. Igual que puede ser un motor que se apague y se prenda, o igual que una válvula de vapor se prende y se apague rápidamente. Entonces, el proceso se vuelve oscilatorio.
el proceso se vuelve inestable. Entonces, por eso nos dice, ¿no? Siempre cuando nosotros ponemos un tipo de proceso PID, si nosotros no lo sintonizamos bien, el proceso, si lo dejamos correr a sus anchas, simplemente va a empezar a oscilar. Puede prender, puede apagarse, pero en un tiempo dado, en un tiempo que nosotros no determinamos, en un tiempo T, este sistema se va a estabilizar al set point. Se estabiliza. ¿En qué tiempo? Nosotros no sabemos. Entonces, no vamos a esperar que el sistema por sí, por su propia cuenta se estabilice. No podemos esperar. ¿Por qué? Primero, perdemos tiempo. Perdemos tiempo esencial que el sistema va a estar ejecutándose de una mala manera. Segundo, perdemos lo que es productividad. Entonces, en el sistema, si nosotros no producimos lo que es lo correcto, lo necesario, simplemente perdemos lo que es liquidez monetaria. Entonces, nosotros necesitamos que el proceso sea constante y rápido. ¿Qué es lo que hacemos? También mecánicamente malogramos nuestros instrumentos. Ya puede ser el flujómetro, puede ser un transmisor de flujo, un motor, un ventilador, entre otros. Malogramos. Entonces, en prioridad, si nosotros no sintonizamos bien o no hacemos una buena sintonización de un PID, tenemos muchos problemas. Entonces, lo que hacemos es recortar el tiempo. Para eso nosotros sintonizamos. Para eso es un control PID. Vamos a volver a la PPT. Y acá tenemos que siempre es con respecto al tiempo, como anteriormente le he dicho. Nosotros siempre vamos a tener que tener un tiempo acordado. Por eso nos dan, ¿no? Una integral definida de 0 hasta el tiempo dado. Y el error siempre debe estar con respecto al tiempo. Porque anteriormente les comenté lo que es enlazo cerrado. Acá vemos lo que es enlazo cerrado. Vamos a ver acá enlazo cerrado. Que en el ejemplo, ¿no? Que les puse, acá tenemos el point 50%, en un momento es 30, 50, 70%, entonces va a estar variando. Entonces, en esos tiempos, el proceso mismo también tiene que variar. Puede ser que cada segundo, cada 3 segundos, cada 20 segundos, nosotros tenemos que variarlo constantemente. Caso contrario, simplemente el sistema no es óptimo. Vamos a ver cómo nosotros sintonizamos de una manera correcta esta parte de aquí. Vamos a poner en borrar y continuamos. Lo primero que vamos a ver ante el proceso, paso por paso, vamos a ver primero la constante P. Después vamos a ver lo que es el proceso PI. Y después vamos a ver lo que es un proceso, un PD. Después ampliamente un PID. Y ya les explicaré también por qué no utilizamos lo que es un PID en sistemas de presurización. Vamos a ver lo primero, que es la ganancia P. Entonces, ¿qué es un control P? Vamos a tener que el control P normalmente es llamado ganancia proporcional. Vamos a ponerlo acá. Como está dado normalmente, la ganancia proporcional lo vamos a encontrar de las siguientes maneras. Vamos a poner una KP. Y siempre va a estar dado en lo que son unidades. En lo que va a ser ya simplemente dígitos, ¿no? Números enteros. O números en decimales, dependiendo del proceso. Si en algún momento, dependiendo del dispositivo, del controlador que tengamos, puede ser que nos pida lo que es porcentaje. Entonces, ahí vamos a tener que es diferente. Si encontramos porcentaje o un variador, normalmente no has visto, pero si encontramos lo que es porcentaje, lo que nos están pidiendo es una banda proporcional. ¿Qué es la banda proporcional? Simplemente va a ser igual a 100% entre tu KP.
La banda proporcional va a ser ese. Entonces, si en algún momento vamos a tener, o nos piden lo que es el valor de porcentaje, las unidades nos aparecen en porcentaje, nos está pidiendo una banda proporcional. Entonces tenemos que cambiarlo, ¿no? Hay que ver que en el manual del variador hay que ver, ¿no? Qué tipo de sistema nos pide. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver que normalmente es KP o una KC. También podemos ver lo que es una KP o una KC. Dependiendo de la nomenclatura. Hay algunos libros que lo manejan de esa manera y otros libros que no, dependiendo de cómo nosotros utilizamos o nosotros cómo nos vamos dirigidos a la nomenclatura que vemos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que hace la ganancia proporcional? ¿Qué es lo que hace nuestro KP? ¿Qué es lo que no hace nuestro control P? Como ya anteriormente les he dicho, el proceso es oscilatorio. Si nosotros no lo hacemos correr, simplemente va a empezar por así decirlo, hacerlo de manera errática. Entonces, vamos a mover esto a un lado. ¿Para qué? Para poder dibujar un momento esta parte de acá. Igual ponen nuestro set point. ¿Qué es lo que hacemos en el proceso? Cuando nosotros añadimos lo que es una ganancia proporcional, lo siguiente que va a hacer, primero ya no va a ser oscilatorio el proceso, o sea, ya no va a empezar a ser errático. Lo que va a hacer lo siguiente, simplemente, vamos a poner acá, que va a hacer recortar todo ese punto de ahí, que va a estabilizar la señal. El tiempo errático va a ser mínimo. Y entonces vamos a estabilizar la señal. ¿Qué hace la ganancia proporcional? Nos ayuda mediante, o va a accionar el elemento final de control, de una manera mucho más rápida, para nosotros llegar rápidamente, sin perder mucho tiempo, el set point. Vamos a llegar lo más rápido posible al set point. Va a ser errático, pero por poco tiempo, pero vamos a llegar rápidamente al set point. O sea, todo el tiempo que nosotros teníamos para llevarlo es reducido acá. Pero ¿cuál es el principal inconveniente de lo que es la ganancia proporcional? Que no tenemos exactitud en lo que es en el error. ¿A qué es lo que me refiero? Que si nosotros supongamos, acá tenemos una ganancia proporcional de 5, supongamos, 5 unidades. Tenemos otra ganancia de 3. ¿Cuál es la diferencia? Que llega mucho más tarde al set point y encima el error es mucho más amplio. Hay que tener en cuenta que hay errores positivos y si nosotros nos rebasamos del set point, vamos a poner con otro color. Si nosotros rebasamos lo que es el set point, vamos a tener un error negativo. ¿Qué es lo que nosotros siempre buscamos o es mejor, más conveniente? Tener un error positivo, ya que el error positivo nos va a poder apoyar en este modo para tener lo que es un pequeño, por así decirlo, ayuda, ¿no? Si nuestro sistema se descontrola un poco. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos un sistema con un error negativo? Supongamos que en un momento el error negativo es amplio, supongamos que 80%. Entonces, nuestro sistema de tuberías, para sistema de presurización, no va a ser gran dimensionado, ¿no? Vamos a gastar en tuberías mucho más amplias. Hay que recordar que si nosotros utilizamos un sistema mucho más amplio, tuberías mucho más amplias, un gran costo mayor. Entonces, en un momento puede llegar 80-90% y eso puede ser suficiente para nosotros hacer estallar lo que es la presurización en las tuberías. Dañamos así también el sistema, plantamos el proceso, perdemos ahí. Mientras que si tenemos un error positivo, va a faltar para llegar al proceso, sí, pero aún mantenemos sano en sí el todo sistema. El todo sistema lo mantenemos sano.
Y tenemos este tipo, ¿no? Entonces es recomendable siempre tener un error positivo, no un error negativo. Y entonces lo principal, que la ganancia proporcional nos va a ayudar a llegar lo más rápido y disminuir el tiempo de oscilaciones al mínimo, pero esto sí no nos va a dar una exactitud para llegar al set point. ¿Qué tipo de procesos nos ayudan a esto? Cuando no requerimos precisión. Cuando nosotros no requerimos precisión, la ganancia proporcional es suficiente para dar un proceso. Supongamos que para un motor agitador necesitamos que esté una velocidad constante de, supongamos, no sé, dependiendo de la cantidad de líquido, supongamos, a 30 Hz o 40 Hz. Entonces nosotros no dependeremos tanto de la exactitud, ya que si no importa si está en 35 o 32, está en el rango del trabajo. No va a estar un motor agitador demasiado rápido como para que genere espuma. Es suficiente, por así decirlo, 30, 20 Hz, entonces el sistema es suficiente. No es necesario mayor cantidad, no es necesario la exactitud, ya que el sistema va a correr de manera óptima. Entonces, para procesos que no necesitamos exactitud y necesitamos eliminar lo que más rápidamente, o necesitamos llegar lo más rápido posible al set point, es la ganancia proporcional. En procesos de sintonización simple, simplemente la ganancia proporcional es suficiente. Vamos a borrar y vamos a continuar con lo que va a ser. Acá podemos ver que las oscilaciones van aumentando. Ya bueno, esta es la acción proporcional. Vamos a ver cuál es la acción proporcional inderivativa. Tiempo debe ser el amarillo. Acá está, la acción proporcional es el amarillo. Vemos cómo va oscilando. Y estas oscilaciones, como puedes ver, como se puede observar acá, que tiene un error, ¿no? Este error es lo que nosotros no deseamos. O dependiendo del proceso, podemos quererlo o no. La cuestión que si nosotros queremos exactitud, ¿qué es lo que necesitamos? Un proceso PI. Vamos a terminar de leer lo que es la parte teórica. Un control proporcional consiste en amplificar la magnitud de la señal del error con el fin de otorgar rapidez al proceso. Como les mencioné anteriormente, nos ayuda rápidamente a llegar al set point. Sin embargo, no logra su objetivo, que es dar el error a cero. Es decir, el sistema P proceso llega a una referencia deseada, no llega a la referencia deseada. Tenemos esto, ¿no? Acción directa hacia la inversa, no hay mucho más. Entonces vamos al control PI. Acá, como podemos observar, ya vamos a utilizar los dos, tanto la ganancia proporcional y el tiempo integrativo. Acá pueden observar que acá dice KI. ¿Qué es ese KI? Vamos a observar. Normalmente el error va a estar dado a tu ganancia proporcional. Van a ver diferentes maneras de cómo ver lo que es la fórmula general de lo que es el proceso PID. En esta oportunidad es así, el tiempo derivativo, o 1 sobre el tiempo derivativo, tiempo integrativo, por la integral definida de 0 al tiempo, por el error con respecto al tiempo, con su derivada, ¿no? Respecto al tiempo, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú multiplicas de una manera rápida la KP sobre 1 por 1 sobre el tiempo integrativo, tú sacas que es la constante integrativa. Su nombre vuelve diferente, es una constante integrativa. Hay variadores que también te piden, ¿no? Una KI. Entonces, si tú tienes un tiempo integrativo, tienes que dividirlo con tu ganancia proporcional para que tú saques tu constante integrativa. Entonces, vamos a ver qué es un proceso PI. En un proceso PI, lo que tenemos acá ya es la eliminación del OSFET. El error, el OSFET, como deseen llamarlo, vamos a tener la eliminación de esto. A una manera más amplia nos va a poder ayudar a que el sistema sea mucho más preciso. Si nosotros con la ganancia proporcional teníamos que había un pequeño error, con la ganancia, con el tiempo integrativo, se estabiliza normalmente en la misma línea del set point. Se va a estabilizar en ese punto, se estabiliza. Entonces el error es mínimo o llegando a cero.
¿Cómo nosotros eliminamos ya ese tipo de error? Ya sintonizando. Entonces tenemos esa parte de ahí. ¿Qué hace el tiempo integrativo? Compara. El tiempo integrativo va a ser comparar tu variable proceso con tu set point. O tu variable controlada, mejor dicho. Tu variable controlada con tu set point. Lo va a estar comparando. ¿Cada cuánto? Cada segundo, cada minuto, dependiendo de cómo usted quiera ponerlo. Entonces, si nosotros ponemos que el set point, digamos, en un segundo está corrigiendo, o sea, su factor de corrección va a ser cada segundo, si lo ponemos en 1. Si lo ponemos en 5, también va a comparar cada 5 segundos, pero en esos 5 segundos de lapso, el proceso puede ver afectado de diferentes maneras. Entonces, si nosotros tenemos que la ganancia proporcional nos ayuda a llegar más rápido al set point, entonces lo más conveniente o lo más básico que podemos pensar es que ponerle mayor ganancia proporcional, ¿no? Mayor constante P. Si nosotros le ponemos más constante P, el proceso se vuelve mucho más rápido, se dispara rápidamente y llega al set point. Pero esto es pensar de una manera errónea, ya que si nosotros accionamos la constante P de una manera muy alta, el sistema se vuelve errático. Empieza a mostrar oscilaciones. Igual que el tiempo derivativo, tiempo integrativo, discúlpeme, nosotros los disminuimos porque nosotros decimos que va a comparar, ¿no? Cada segundo, cada 5 segundos. Entonces me conviene compararlo lo más rápido posible, con menor tiempo. ¿Para qué? Para el proceso sea mayormente estable, no tenga esto. Pero igual, si nosotros aumentamos de una manera significativa este valor o lo disminuimos en esta ocasión, igual el proceso va a ser errático. Para cada tipo de proceso tiene un método de sintonización, cada uno dependiendo del proceso, de su variable manipulada a su vez. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizarlo, ¿no? O sea, podemos de alguna manera malograr el sistema. No hacer que nosotros haga el sistema correcto. Entonces vamos a tener este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos lo que es la ganancia propuesta de tiempo integrativo que nos ayuda para llegar y eliminar el OSFET. Simplemente nos faltaría hacer lo que es, de una manera rápida, el control PID. ¿Qué es el control PID? Ya vamos a ver que acá viene la fórmula completa. Y de la misma manera, acá tienes una KD. La KD es la constante proporcional por el tiempo derivativo. ¿Qué es el tiempo derivativo? Va a ser el tiempo que va a comparar la variable proceso con perturbaciones externas o con errores. Va a compararlo. ¿De qué manera? Si nosotros movemos el set point de un punto a otro, supongamos en este momento el set point está 30 en 50%, después lo movemos a 30. El proceso está acá estable. Pero después lo bajamos a 30, tiene que de alguna manera estabilizarse. Entonces, el tiempo derivativo va a empezar, ya no sea oscilatorio, va a hacer unos pequeños errores, pero se va a estabilizar de la manera más rápida. Igual, normalmente es utilizado tiempo derivativo para procesos que nosotros sabemos que cada cierto tiempo o cada tanto va a presentarse una perturbación de nuestro propio sistema. ¿A qué me refiero con esto? Que en un sistema, supongamos de que sea de asfalto, cada cierto tiempo presenta en lo que es en la emulsión, lo que es la temperatura, espuma. Empieza a espumarse el líquido. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que corregirlo. Con el tiempo derivativo, hacemos que el motor agitador o un sistema que esté accionando para que la espuma disminuye un cierto tiempo, para que el error se elimine. Acá podemos ver mayormente cómo actúa la ganancia proporcional. Vemos el lector amarillo, que es muy errático al inicio, y se estabiliza. Y tiene un OSFET. Con la ganancia proporcional, los errores disminuyen. Y también el OSFET se vuelve cero. Pero con lo que tenemos, que es el proceso PID, ya es mucho más rápido,
ya no es tan oscilatorio y rápidamente llega al set point. Elimina mucho más rápido el OSFET. O sea, el proceso es mucho más rápido, mucho menos oscilatorio, para poder el proceso más rápido, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Cuando, ahora, como les mencioné anteriormente, cuando utilizamos una ganancia proporcional, tiempo iterativo y tiempo derivativo, va a depender de de nuestra variable manipulada. Supongamos, en vapor, como genera también, digamos, en líquido, en fluidos que generan espuma, no vamos a utilizar la constante D o el parámetro PID en total. ¿Por qué? Porque ese de acá puede generar perturbaciones. Estas perturbaciones, acá podemos ver lo que es totalmente limpio, pero en verdad es oscilatorio. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Que el set point va a estar así vibrando. Va a tener pequeñas vibraciones. Y el tiempo derivativo, para poder corregir esto de acá, como son tiempos que nosotros mismos no sabemos en qué momento se va a dar, la espuma, entonces, simplemente, empieza a ser errático otra vez el problema. Entonces, ya no es utilizado. Cuando hablamos de flujo o de presión, tampoco es utilizado. ¿Por qué? Porque el mismo sistema de tuberías, el mismo sistema de presurización, ocasiona que el sistema sea o te provoque estas oscilaciones. Estas oscilaciones, si nosotros le ponemos una constante derivativa, un tiempo derivativo, obviamente vuelve inestable el proceso. ¿Por qué? Porque el mismo sistema lo requiere, el mismo sistema genera eso, ya que la variable manipulada es líquido. Ya que la variable manipulada es líquido. Entonces va a tener pequeñas oscilaciones, caídas de presión por las tuberías. Mediante más codos tiene, mayor cantidad de caídas de presión va a tener. Es por eso que nosotros no utilizamos lo que es la constante PID. Usamos solamente la constante PI. Mayormente, ¿qué es utilizado? La constante PI, ya que con esto es suficiente para que el proceso sea estable. Si nosotros queremos tener un sistema mucho más estable, o mejor dicho, un proceso para que no tenga errores con perturbaciones externas, simplemente ya añadimos la constante derivativa. Pero eso sí, teniendo en cuenta la variable y el proceso. Ya cuanto si pueden llegar a acercarse a hacer el laboratorio, yo tengo un pequeño esquema de cómo poder observar, ¿no? Toda ganancia proporcional o cuando, mediante qué variable de proceso vas a utilizar la constante proporcional, tiempo derivativo, tiempo integrativo, cada uno de ellos. Tengo una pequeña lista y está en un cuaderno personal que tengo ahí para poder mostrarles y poder utilizarlos. Entonces, ese es constante lo que es el control PID. Entonces, es por eso que nosotros en este sistema, o mejor dicho, a partir de este punto, cuando veremos lo que son variadores, vamos a ver lo que son solamente procesos PI. Solamente este tipo de proceso. Y vamos a poder jugar con cada uno del proceso, tanto con el set point. Vamos a ver, en momento real, vamos a poder nosotros manipular la variable de proceso y el set point para cambiarlo de un punto a otro. Acá tenemos ya lo que son tipos de sintonización. Ya esto es algo un poco más amplio, un tema mucho más, un tema mucho más amplio, por así decirlo, ya que acá ya no vamos a ver lo que es procesos simples. Acá vamos a tener lo que son métodos. ¿Qué valores yo le voy a dar a mi constante P? ¿Qué valor le voy a dar a mi tiempo I, mi tiempo D? ¿Qué valores le voy a poner? De acuerdo a ello, mi sistema va a ser mucho más preciso. El error siempre va a llegar a ser mínimo o cero. Entonces, el primero, o mejor dicho, si nosotros vamos a lo que es sistema de presurización, vamos a utilizar lo que es el sistema o el método experimental o de tanteo. ¿Por qué no utilizamos otro sistema? Porque simplemente al nosotros requerir otro sistema requerimos también controladores. Al querer nosotros tener controladores, registradores para dar un sistema mucho más preciso requiere costos. Y el costo para un sistema de presurización, bombeo, regadío, entre otros, no lo requiere.
o mejor dicho, el usuario no va a querer pagar algo tan costoso para tener el mismo efecto si no lo tuviera. Normalmente es por eso en sistema de presurización no vemos registradores, no vemos controladores por sí solos. Vos ves solamente variedad de frecuencia, de gama baja, media, para poder hacer el control nada más. Entonces, ¿a qué se refiere el método experimental? El método experimental solamente se va a referir a nosotros poner valores, tanto a la ganancia proporcional y tiempo integrativo, valores de acuerdo a cómo se va explayando el sistema. ¿A qué es lo que me refiero? Nosotros vamos a comenzar con valores fijados, que va a ser ganancia proporcional, Kp, en 1, disculpe, va a ser en 3, y tiempo integrativo en 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un 3 y un 1 en esta oportunidad? Vamos a poner acá. Kp igual a 3, y igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Una relación de 3 a 1. ¿Para qué? De este modo, nosotros vamos a comenzar a utilizar el formato. Nosotros vamos a comenzar a poner esto en el sistema y vamos a ver cómo el motor o el sistema se comporta. Si el sistema vemos que empieza a oscilar, o el motor o el ventilador empieza a parar y a arrancar otra vez de manera bruta, entonces tenemos que aumentar o disminuir el tiempo integrativo. Y si se demora para llegar al set point, también tenemos que aumentar o disminuir la ganancia proporcional y empezar a jugar con estos valores para poder tener un de acuerdo sistema, de acuerdo a sintonización, de acuerdo al sistema. Entonces vamos a tener eso. Vamos a tener que jugar entre estos, con estos valores, pero siempre comenzando con estos dos valores, ¿no? Una relación de 1 a 3, para tener, ¿no? Un pequeño juego. Y entonces por eso se llama método experimental, porque nosotros vamos a poner valores. Ya si nosotros tenemos ya, vemos, ¿no? Un sistema que nos da registradores, en esta vamos a ver métodos de curva de reacción para los abiertos. Esto es un poco más con registradores. Acá vamos a ver lo que sigue Nichols, Rewin, Cohen, y Lambda. ¿A qué se refiere? ¿Y por qué digo que necesitamos registradores? Porque nosotros, de acuerdo a los registradores, nosotros vamos a primero, lo que nos dice Seegers-Nichols, entre otros, vamos a tener que primero hacer inestable el proceso. ¿A qué es lo que me refiero? Acá está el set point. Vamos a hacer que el proceso sea de esta manera, oscilatorio, pero que siempre llegue lo más próximo al set point. ¿Para qué? De acuerdo a ello, nos vamos a tener lo que es de valle a valle, un tiempo. Acá va a ser llamado el tiempo crítico. ¿Y cuánto se demoró para utilizar lo que es llegar al primer valle? Vamos a tener una ganancia crítica, una KC. Entonces, ¿cómo vamos a poder ver eso? Mediante registradores. Si no tenemos registradores, simplemente no podemos hacer estos métodos. Pero ¿en qué nos ayuda? A que el proceso ya no vamos a tantear. Los valores van a ser mucho más exactos. Y de manera matemática vamos a tener estos valores más exactos. Siempre y cuando nosotros utilicemos un método mejor. Seegers-Nichols es un sistema ya muy solamente didacta para enseñar nada más. ¿Por qué? Porque son sistemas, o mejor dicho, son por así decirlo, sintonizaciones muy básicas, que no te requieren. La exactitud de estos sistemas es de 25-30% de exactitud. O sea, no es mucho. Mientras que seguimos avanzando, la exactitud va a seguir aumentando. Sigamos, lo más utilizado, dependiendo del sistema, puede ser lambda o Cohen-Hum, dependiendo del sistema. Entonces, son los enlaces abiertos, estos son los más utilizados. Pero para tenerlo o en base, vamos a decir Seegers-Nichols, que nosotros tenemos que teniendo estos tipos de, el tiempo crítico y la constante crítica, nos va a dar, ¿no? Si tenemos una constante P y D, si nosotros solamente queremos la constante P, te dice que la constante crítica tienes que multiplicarlo por un factor que Seegers-Nichols ya te lo da,
que si no me equivoco es 1,2. Ahora, si tú quieres un proceso PID, tienes que tener tu constante crítica por, si no me equivoco, 1,125. Y quieres tu tiempo integrativo, tienes que poner tu tiempo crítico sobre 0,37. Y así eliminando, ¿no? Y así dependiendo. Si tú quieres tu proceso PID, te va a dar factores con que multiplicar o dividirlo para poder así obtenerlos. Igual, CoenQ es mucho más exacto. Entonces, mayormente es CoenQ o lambda para mayor exactitud. Acá tenemos lo que es Seegers-Nichols. Vamos a hacer una pequeña... Y acá nos dice, ¿no? Acá tenemos... Este es de entrada de escalón. Hay dos métodos. Uno lo que es por constante crítica, tiempo crítico, y otro por escalonamiento. Hay que darle un factor que va a ser una señal cuadrática, y acá su señal va a ser la siguiente, de manera así, por así decirlo, cuadrática, va a llegar al set point. ¿Qué es lo que se hace? Se manda una diagonal, tienes tu constante crítica y tiempo crítico. Constante crítica va a ser desde el punto de inflexión de la tangente que vas a crear, hasta este punto vas a tener tu constante crítica, y de acuerdo a ello, hasta llegar a lo máximo, vas a tener lo que es tu tiempo crítico. Y vas a tener estos dos valores. Y te va a dar, obviamente, lo mismo. Una constante para tú poder hallarlo, ¿no? Acá te dice 0,9 y 3,3. Y dependiendo del sistema, vas a tú utilizarlo. Y acá está. Este sí ya es lo que es el método anterior, que sí les mostré. Acá vemos. Y así diferentes métodos de sintonización, ¿no? Con Seegers-Nichols. Y ahora, si nosotros queremos ver lo que es CoenQ, vamos a ver. CoenQ. Y acá nos da, ¿no? Igual un sistema, pero este de acá ya viene mucho más preciso. Ya vamos a ver con lo que va a ser los AND, más que nada el periodo, tipo, y este es su proceso, como puedes observar acá, o pueden observar, es mucho más exacto. Igual vamos a tener lo que es un punto, una tangente, puntos de inflexión, y de acuerdo a ello vamos a tener, ¿no? Lo que es el proceso PID. Y vamos a utilizarlo, acá tenemos su tabla. Y ya, si nosotros queremos utilizarlos de acá, tenemos que sí o sí tener un registrador. Y difícilmente vamos a tener para un proceso PID o presurización de tuberías, un registrador. Igual, vamos a ver el siguiente sistema de sintonización. Ganancia límite. Acá vamos a aplicar lo que va a ser la mayor ganancia que el sistema puede obtener antes de que se vuelva inestable y tener el error mínimo, para así nosotros calcular de una manera automática. El método analítico ya es con gráficas y lugar de las raíces, ya un lugar mucho más matemático, donde nosotros tenemos que aplicar ya integrales. Y ya fórmulas matemáticas que ya los mismos registradores nos pueden brindar. Y acá tenemos lo que es el autotune y método de ajuste automático. Anteriormente ya les he mostrado lo que es un autotune o un registrado o un ajuste automático. No sé si se recuerdan que les mostré acá, le he puesto el CM30. Este CM30 te hace un autotune. Tú pones solamente tu variable del proceso, tu set point, mueves unos parámetros suficiente y este mismo de acá te hace tu PID. Te va a mandar los valores exactos. Entonces, con esto va a ser suficiente. Por eso el costo del valor es mucho más alto. Porque este acá va a ser todo el trabajo tedioso que tú no querías hacer en un simple momento. Y simplemente lo va a estar corrigiendo constantemente. Así lo va a tener un controlador, pero es altamente costoso y no lo recomienda mucho, ¿no? Para poder utilizarlo. Simplemente por el costo, pero si es necesario, simplemente se le aplica, no hay problema. Hay obviamente también marcas mucho más baratas para poder hacerlo, ¿no? Va a ser registrador, también vamos a poder verlo, acá vamos a ver setpoint, entre otros. Entonces, si nosotros queremos tener un registrador, o mejor dicho, acá tenemos nuestro controlador con nuestro variable de frecuencia, al variable de frecuencia, totalmente solamente tenemos que poner lo inicial, que es placa del motor, su reseteo, nada de PID.
ya que este de acá le va a dar la señal analógica para controlar el motor. Ya que recuerden que la señal analógica, ya en la próxima clase veremos, ¿no? Cómo se va retroalimentando mediante la señal analógica. Y estas son, ya si quieren indagar un poco más de lo que son procesos, ya que si nosotros nos enfocamos solamente en el sistema de presurización, netamente necesitamos solamente método de tanteo. Solamente eso. Pero si nosotros vamos a ver otro tipo de sistemas, hay que darle una revisada, una chequeada, lo que son curvas de reacción, ganancia límite, y lo que es método analítico en lugar de las raíces. Esto ya es un complicado, en verdad, ya vamos a ver lo que es integrales, se han llevado más de 4, vamos a poder aplicarlo acá, para poder utilizarlo, ¿no? Ya más que nada son Laplace. Vamos a utilizar fórmula de Laplace para poder utilizarlo y poder sacar las fórmulas correspondientes, de acuerdo a ello. Entonces, continuamos. Entonces, hasta acá ha sido lo que es sintonización o redes, lo que ha sido proceso. Procesos industriales hasta este punto ha sido. Entonces, vamos a hablar de manera rápida, para que no nos acorte el tiempo, lo que son redes industriales. Más que nada, nos vamos a ubicar lo que es la comunicación Modbus. ¿Por qué nosotros no queremos, o no estamos interesados en conocer lo que es Modbus? Ya que la mayoría de variadores, o la mayoría de dispositivos, tiene esta comunicación, ya que es la más antigua y la que se sigue utilizando hasta este momento en lo que son protocolos, o lo que viene lo más básico, en protocolos de comunicación. ¿Para qué nos sirve un protocolo Modbus o redes industriales? Para nosotros tener un data logger y también un sistema de monitoreo mediante una SCADA, para así nosotros poder monitorear el proceso. Ya no sería necesario nosotros tener que ir a ver la frecuencia y ver cómo va el proceso. Simplemente mediante un sistema SCADA vemos, ¿no? Cómo se va comportando el sistema, cómo si va la frecuencia óptima. Si nosotros podemos darle la frecuencia, podemos darle el arranque, podemos darle también lo que es el error, podemos cambiar el set point mediante otros sistemas, y así constantemente. Acá vamos a ver lo que es, vamos a ver más que nada qué va a ser un maestro esclavo. Vamos a poder controlar mediante un programa que va a ser por así decirlo, si no me recuerdo, va a ser Modbus Pool, para poder hacer el maestro y controlarlo, ¿no? El maestro puede ser otros diferentes dispositivos, puede ser por así decirlo, un PLC, un Low, entre otros dispositivos de controles, para poder dar un maestro esclavo. Un poco de historia, a Modbus, ¿a quién le pertenece? A lo que va a ser la empresa Schneider. Si no me equivoco, le llevó a comprar lo que es Modicon, lo que son las patentes de Modbus RTU. Es por eso que hasta en este momento se sigue utilizando, ya que es uno de los protocolos más antiguos y se siguen utilizando hasta el momento, ¿no? Modbus RTU. Más que nada, nosotros vamos a utilizar lo que es el Modbus RTU, o también conocido Modbus RS485, para poder comunicarnos de manera serial. Entonces, ¿qué vamos a tener en lo que es la comunicación Modbus RC485? Vamos a tener los diferentes tipos de comunicación Modbus, ya que no solamente hay uno. Hay Modbus RTU, TCP/IP, el ASCII y Modbus Pool, otros tipos de Modbus que también van a ser utilizados. Cada uno va a depender tanto de su protocolo de capa física, trama de datos, entre otros. Los más utilizados son estos dos, que van a ser Modbus RTU, el TCP/IP. La principal diferencia es que de acá, el TCP/IP, su capa física va a ser dada por un RJ45, mientras que el RTU va a ser por 4 pines o 2 pines solamente, para mandar lo que es transmisión y recepción de datos. El ASCII nos va a dar también, es utilizado, a partir de esto también es utilizado, pero tenemos una menor cantidad de enviar datos, o los datos que enviamos va a ser menor. Entonces vamos a tener limitación ante ello. Igual con Modbus Plus, vamos a tener limitación en la cantidad de velocidad que se va a enviar los datos.
Entonces, lo que nosotros queremos es una mayor cantidad de velocidad y también mayor cantidad de datos para nosotros recibir y mandar como maestro y esclavo que vamos a utilizar en variable frecuencia. Así que normalmente se utiliza, como puedes observar acá, entre dispositivos, entre switches y también PC, podemos utilizar el protocolo TCP/IP, ya entre controladores, que puede ser PLC, con maestros y o computadoras, Modbus RTU, y entre dispositivo esclavo-esclavo, Modbus RTU, entre otros. Acá podemos ver lo que es el tipo de comunicación. Acá vemos el sistema SCADA, el Compass Logic, que acá tenemos que es RJ45 por Modbus, y va a conectarse, ¿no? Por RJ45 diferentes dispositivos. Y acá tenemos Modbus TCP/IP, también para mandarlo, que mayormente para que se utilice TCP/IP, porque también le vamos a generar una IP address, una dirección IP, para poder comunicarnos con este de acá. Mientras que Modbus Pool necesita, mediante, disculpen, Modbus RTU, vamos a utilizar la cantidad de bits necesarios para poder utilizarlos. Acá tenemos lo que es la conexión Modbus RTU, vamos a ver lo que es su comunicación entre dispositivos PLC, entre esclavos, entre sí, entre otros, ¿no? Digamos, un sistema de Ethernet SCADA con servidores, necesitamos sí o sí lo que es Ethernet, mientras que cuando utilizamos PLC o lo que van a ser otros dispositivos de control ante como maestros esclavos, registradores, vamos a utilizar lo que es Modbus RTU, mayormente utilizado, ¿no? Acá que lo que nos dice, el protocolo de Modbus RTU es un medio de comunicación que permite el intercambio de datos entre controladores lógicos y ordenadores, dispositivos electrónicos que pueden intercambiar información a través de conexiones en serie utilizando este protocolo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Lo principal, como les comenté, vamos a tener 4 pines. ¿Para qué? Nos van a mandar señales eléctricas. Uno va a ser su GND, el otro va a ser, si no me equivoco, normalmente se utilizaba pantallado, esta es su tierra física, su tierra física. Acá vamos a tener una transmisión de datos y el otro pin va a ser recepción de datos. Entonces, si nosotros queremos comunicarnos con otro dispositivo que también tiene Modbus RTU, tenemos que poner el transmisor de datos, tiene que estar con el receptor de los otros datos. Y el receptor tiene que estar con el transmisor para que este de acá nos mande una correcta relación de datos. Caso contrario, simplemente los datos se van a perder o simplemente no van a llegar. Entonces ese va a ser el principal problema. Hay que ver cómo nosotros conectamos esos pines. Si no, caso contrario, simplemente no vamos a tener comunicación entre ellos. Vamos a seguir. Y acá tenemos lo que es el Modbus protocolo OSI. Acá vemos que el protocolo de comunicación Modbus se va a estar dado en 3 simples capas. Va a tener esto, en lo que hace enlace de datos, en la capa física y en la etapa de aplicación, la capa de aplicación. En la capa física, obviamente, vamos a ver que va a ser un convertidor RS485 a un DB9. Y acá, como les mostré anteriormente, acá tenemos, ¿no? 4 pines, o en esta oportunidad 3, como se puede ver acá. TX, RX y GND, ¿no? Vamos a convertir lo que son 2 pines a un DB9 para enviar los sistemas, ¿no? La transmisión de datos. Vamos a tener un semiduplex, full duplex, dependiendo de qué tipo de vamos a utilizar, ¿no? Qué tipo de conexionado. Normalmente estos son utilizados baudios, que va a ser la velocidad de cómo nosotros enviamos las señales eléctricas, la información en velocidades, pues 75 a 19.200 baudios. Normalmente son utilizados a 9.600 baudios o 19.200 baudios. Y estos acá nos pueden dar distancias de nivel físico hasta 1.200 metros sin repetidores. Si nosotros queremos sistemas mucho más amplios, simplemente tenemos que usar repetidores. Pero la señal nos puede brindar hasta 1.200 metros.
Si nosotros también vemos lo que es RS232, este de acá sí va a estar limitado a aproximadamente unos 5 metros, dependiendo del dispositivo o del variador que nos conectemos. Acá vamos a ver que ya vemos la capa física, vamos a ver la capa de enlace, que va a ser el EIA 485 para nosotros conectarnos, que va a ser un cliente servidor. Acá podemos ver que es la etapa física, la etapa de aplicación y también lo que es la etapa de enviar trama de datos. Ya que esta trama de datos nos va a decir cantidad de bits que vamos a enviar, la paridad, vamos a enviar también la cantidad de bits de parada, bits de inicio, entre otros. Vamos a ver acá la capa de aplicación, más que nada vamos a ver que este va a ser para utilizarlo en un sistema de maestro-esclavo. Vamos a tener este tipo PLC, vamos a enviar una trama de datos, ¿no? Supongamos que cada dirección en esta oportunidad va a tener 1, 2, 3, 4, 5. El PLC, que va a ser mi maestro, va a enviar una trama de datos que va a ser, supongamos, al 4. Le va a enviar a cada uno el paquete del dato a sus esclavos, pero solamente el que tiene la dirección le va a responder. Siempre de acuerdo a ello. Si nosotros no le podemos poner direcciones, o no le ponemos direcciones diferentes, el sistema se puede ver coludido ahí, ¿no? Puede verse reducido de alguna manera. Puede haber interferencias en el sistema. Acá tenemos la trama, modus RTU, tenemos la dirección del esclavo, su función, qué tipo de función va a cumplir, que va a ser escribir, leer, una entrada digital, puede ser un registro, entre otros, el dato que queremos enviar, y el CRC. ¿Qué es el CRC? Va a ser por así decirlo, unos bits que nos van a ayudar a comprender si el valor que hemos enviado es el correcto o no. Esto va a estar nos va a estar con la función dada, ¿no? Nos va a mandar un tipo de error. Si caso contrario, el CRC es un error cíclico, no lo encuentra. Supongamos, ¿no? Envío mi dirección, que es mi esclavo, mi variador 5, supongamos. La función de escribir en un registro el dato tal, que va a ser, supongamos, la velocidad máxima de variedad de frecuencia. Pero nos confundimos y no era el 5, era el 3, porque no hay ni un variador 5. ¿Qué es lo que hace? Envía la trama de datos y este bit de acá nos va a regresar y nos va a decir que la dirección es incorrecta. Nos puede decir que la dirección es incorrecta, la función o el dato es incorrecto y nos manda ese tipo de error. Y de acuerdo a ello, nosotros podemos saber, ¿no?, qué tipo de error o qué función incorrecta estamos cumpliendo nosotros. Acá tenemos lo que es la trama del maestro. En la función del dato vamos a mandar una dirección y una longitud de cantidad de datos. Hay que recordar que en cada registro va a tener, dependiendo del variador, puede ser una palabra, 2 palabras. A lo que me refiero con una palabra o 2 palabras va a ser la cantidad de bits que vamos a utilizar. Que son bits, es 0,1, una palabra, 0,1, estos son los bits, bytes, combinación de 8 de estos, de 8 bits. Palabra, va a ser, si no me equivoco, son 16, 32, si no me equivoco, ¿eh? Y así doble palabra va a ser el doble de esto, ¿no? 64 bits, si no me equivoco. Y así vamos a poder utilizarlo, ¿no? Vamos a poder utilizar la longitud en la cantidad de registros que vamos a utilizar. Esto lo vamos a ver más que nada en la parte práctica, ya que vamos a tener varios errores al intentar ingresar los datos. Más que nada en el Schneider y más que nada en el Schneider y también en el Danfoss. Vamos a ver esos pequeños errores. Si acá tenemos que la trama del maestro nos envía una dirección y el dato, que es la longitud que queremos escribir, el esclavo va a hacer la cantidad de bytes para responder y la respuesta que va a recibir o va a querer enviar. Entonces, esto va a tener una cantidad de bytes donde nosotros vamos a establecer esta función del esclavo y la respuesta que nos va a brindar. Y acá vamos a tener el tamaño de la trama, ¿no? Este es un byte, 2 bytes. Acá tenemos, ¿no?
para poder utilizar. N bytes, ya dependiendo de qué tantos datos me puede soportar. Acá puede ser un byte, o una palabra, un word, entre otros, ¿no? Pues hasta 2 palabras, entre otros. Y acá tienen, ¿no? Acá nos dice que son 0 a 255, en total son 256 funciones de protocolo. Acá vemos que es el chequeo de redundancia cíclica para ver, ¿no? Los errores. Y acá ya tenemos lo que es el direccionamiento de datos. Vamos a ver que el direccionamiento de datos va a depender, ¿no? De qué nosotros supongamos. Si nosotros tenemos el registro, el parámetro, vamos a ver el parámetro 1, la dirección que vamos a tener que colocar va a ser la 0. Para nosotros acceder, ya que la dirección siempre va a comenzar, ya no desde el 1, o sea, va a comenzar el 0 menos significativo. Del menos significativo va a comenzar desde el 0. Así que normalmente todos los parámetros que vamos a ver, vamos a tener que restarle 1. Igual, el número del PLC address que vamos a utilizar va a ser a partir de 4000. 0000. A partir de este parámetro, nosotros vamos a escribir parámetros. Escribir o leer a partir del 4. Y así, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Nuestro número que queremos escribir es el 1, el registro. La dirección es el 0. El número índice, el estándar, normalmente tendría que ser el 4001, ya que el registro que yo quiero escribir y el registro es el 1. Pero como yo estoy comenzando desde el bit 0, tengo que restarle obviamente 1. Así que este es el valor que tengo que buscar yo en mi PLC address. Ya lo veremos en lo que va a ser en el variedad de frecuencia. E igual para cada uno de ellos. Vamos a terminar y seguimos, ¿no? Código de funciones. Acá, como podemos ver, acá vamos a tener lo que es leer bobinas, que va a ser leer entradas digitales, leer entradas discretas, que va a ser un grupo de entradas, leer registros de entradas, escribir una entrada o forzar una entrada digital, o escribir en un registro. Vamos a ver también mayor, vamos a expandir más que nada. Vamos a dejarlo esto más que nada para lo que va a ser la función con los variadores. Más que nada esto es de manera práctica. Bueno, creo que nos hemos explayado un poco más de lo habitual. Así que, bueno, daremos a finalización la sesión del día.